Cuando ayunéis, no os finjáis tristes como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu cara, para que los hombres no adviertan que ayunas, sino tu Padre que está en lo oculto. Y tu Padre, que ve en lo oculto, te recompensará. No queráis acumular tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los corroen, y donde los ladrones socavan y los roban. Amontonad en cambio tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre corroen, y donde los ladrones no socavan ni roban. Vended lo que tengáis y dad limosna. Haceos bolsas que no envejecen, un tesoro inagotable en el cielo, donde el ladrón no llega, ni la polilla corroe. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Nadie puede servir a dos señores, porque o tendrá aversión a uno y amará al otro, o bien se allegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, acerca de qué comeréis, ni respecto a vuestro cuerpo, acerca de qué os pondréis. ¿Acaso no es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir a su estatura un solo codo? Si no podéis ni lo más pequeño, ¿por qué os preocupáis por las demás cosas? Y sobre el vestir, ¿por qué os preocupáis? Contemplad cómo crecen los lirios del campo. No se fatigan ni hilan. Y yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste. ¿No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No andéis, pues, inquietos diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Por todas esas cosas se afanan los gentiles. Bien sabe vuestro Padre Celestial que necesitáis de todas ellas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os inquietéis por el día de mañana, pues el mañana tendrá su propia inquietud. A cada día le basta su contrariedad. Y les decía: Prestad atención a lo que oís. Con la medida con que midáis, seréis medidos, y aún se os añadirá. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Una medida buena, apretada, colmada, rebosante, echarán en vuestro regazo. Porque con la medida que midáis, seréis medidos vosotros.
Todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, hacedlo, también vosotros con ellos. Esta es la ley y los profetas. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no está por encima de su maestro. Todo el que esté bien formado sea como su maestro. El discípulo no está por encima de su maestro, ni el siervo por encima de su señor. Al discípulo le basta llegar a ser como su maestro, y al siervo como su señor. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que te quite la paja que hay en tu ojo, si no ves la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad cómo quitar la paja del ojo de tu hermano. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de los zarzales? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, y todo árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da fruto bueno es cortado y arrojado al fuego. Raza de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro, saca cosas buenas, pero el hombre malo, del tesoro malo, saca cosas malas. Por tanto, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y hemos expulsado a los demonios en tu nombre, y hemos hecho prodigios en tu nombre? Entonces yo declararé ante ellos, jamás os he conocido. Apartaos de mí, los que obráis la iniquidad. Entonces empezaréis a decir, hemos comido y hemos bebido contigo, y has enseñado en nuestras plazas. Y os diré, no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los servidores de la iniquidad. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las practica, os diré a quién se parece. Se parece a un hombre que al edificar una casa cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Cayó la lluvia y vinieron las riadas y soplaron los vientos y rompieron contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Así pues, todo el que escucha mis palabras y no las cumple es como un hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia y vinieron las riadas y soplaron los vientos y rompieron contra aquella casa,
y se derrumbó, y fue tremenda su ruina. Cuando terminó Jesús estos discursos, las multitudes quedaron admiradas de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. Cuando terminó de dirigir todas estas palabras al pueblo que le escuchaba, entró en Cafarnaúm. Había allí un centurión que tenía un siervo enfermo, a punto de morir, a quien estimaba mucho. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para suplicarle que viniera a curar a su siervo, y le rogaba: Señor, mi criado yace paralítico en casa, atormentado de fuertes dolores. Los judíos le rogaban con insistencia: Merece que se lo concedas, porque aprecia a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Yo iré y le curaré. Jesús, pues, se puso en camino con ellos. No estaba ya lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos para decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso ni siquiera yo mismo me he considerado digno de ir a tu encuentro. Pero dilo de palabra y mi criado quedará sano. Pues también yo soy un hombre sometido a disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Le digo a uno: vete, y va, y a otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se admiró y les dijo a los que le seguían: En verdad os digo que en nadie de Israel he encontrado una fe tan grande. Y os digo que muchos de Oriente y Occidente vendrán y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Y le dijo Jesús al centurión: Vete, y que se haga conforme has creído. Y en aquel momento quedó sano el criado. Tras esto, se fue a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: No llores. Y acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: Muchacho, a ti te digo, levántate. Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar, y se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos, y alababan a Dios diciendo: Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y esta fama se propagó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Contaron a Juan sus discípulos de todas estas cosas. Llamando Juan a 2 de ellos, los envió al Señor a preguntarle: ¿Eres tú el que va a venir, o hemos de esperar a otro? Cuando aquellos hombres se presentaron ante él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir, o hemos de esperar a otro? En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades, de dolencias y de malos espíritus, y dio la vista a muchos ciegos, y les respondió: Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen.
los muertos resucitan y se anuncia el Evangelio a los pobres. Y bienaventurado quien no se escandalice de mí. Cuando se marcharon los enviados de Juan, comenzó a hablar de Juan a las muchedumbres. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con finos ropajes? Daos cuenta de que los que visten con lujo y viven entre placeres están en palacios de reyes. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os lo aseguro, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: mira que envío a mi mensajero delante de ti, para que vaya preparándote el camino. Os digo que entre los nacidos de mujer, ninguno hay mayor que Juan. Aunque el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo que le escuchó, hasta los publicanos, reconocieron la justicia de Dios, recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley rechazaron el plan de Dios sobre ellos al no querer ser bautizados por él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos padece violencia, y los esforzados lo arrebatan. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se evangeliza el reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis comprenderlo, él es Elías, el que ha de venir. El que tenga oídos, que oiga. ¿Con quién compararé a esta generación? Se parece a unos niños que sentados en las plazas se gritan unos a otros diciendo: os hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Porque ha venido Juan, que no come ni bebe, y dicen: tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: mirad un hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría queda acreditada por sus obras. Uno de los fariseos le rogaba que comiera con él, y entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora quien, al enterarse que estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro con perfume, y por detrás se puso a sus pies, llorando, y comenzó a bañarle los pies con sus lágrimas, y los secaba con sus cabellos, los besaba y los ungía con el perfume. Viendo esto, el fariseo que le había invitado, se decía para sí: si éste fuera profeta, sabría con certeza quién y qué clase de mujer es la que le toca, pues es una pecadora. Simón, tengo que decirte una cosa. Maestro, di. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ellos no tenían con qué pagar, se lo perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos le amará más? Supongo que aquel a quien perdonó más. Has juzgado con rectitud. Y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha bañado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. No has ungido mi cabeza con aceite. Ella, en cambio,
ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que le son perdonados sus muchos pecados, porque ha amado mucho. A quien menos se le perdona, menos ama. Entonces le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Y los invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Después de esto, recorría ciudades y aldeas predicando y anunciando el reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido liberadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le asistían con sus bienes. Entonces llegó a casa y se volvió a juntar la muchedumbre, de manera que no podían ni siquiera comer. Se enteraron sus parientes y fueron a llevárselo porque decían que había perdido el juicio. Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo, y lo curó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y toda la multitud se asombraba y decía: ¿no será este el hijo de David? Pero los fariseos y los escribas que habían bajado de Jerusalén dijeron: está poseído por Beelzebul y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Conociendo él sus pensamientos, los convocó y les decía con parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Todo reino dividido contra sí mismo queda desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no subsistirá. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo entonces puede subsistir su reino? Y si yo expulso los demonios por Beelzebul, vuestros hijos, ¿por quién los expulsan? Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de uno que es fuerte y arrebatarle sus bienes? Si antes no ata al que es fuerte, solo entonces podrá arrebatarle su casa. Cuando uno que es fuerte y está bien armado custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero si llega otro más fuerte y le vence, le quita las armas en las que confiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, deambula por lugares áridos en busca de descanso y no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al volver, la encuentra vacía, barrida y en orden. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando se instalan allí, con lo que la situación final de aquel hombre resulta peor que la primera. Lo mismo le ocurrirá a esta generación perversa. Os lo aseguro, todo se les perdonará a los hijos de los hombres, los pecados y cuantas blasfemias que digan. A cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará.
Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el venidero. El que blasfeme contra el Espíritu Santo, jamás tendrá perdón, sino que será reo de pecado eterno. Y es que ellos decían: tiene un espíritu inmundo. Si plantáis un árbol bueno, su fruto será bueno. Pero si plantáis un árbol malo, su fruto será malo, porque el árbol se conoce por su fruto. Raza de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca del buen tesoro cosas buenas, pero el hombre malo saca del tesoro malo cosas malas. Os digo, por tanto, de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Por tus palabras, pues, serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mientras decía estas cosas, una mujer de en medio de la multitud, alzando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él replicó: Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Entonces algunos escribas y fariseos le interpelaron: Maestro, queremos ver de ti una señal. Él les respondió: Esta generación mala y adúltera pide una señal, pero no se le dará otra señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, del mismo modo lo será también el Hijo del Hombre para esta generación. Igual que estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en el juicio y la condenarán, porque se convirtieron ante la predicación de Jonás. Y daos cuenta de que aquí hay algo más que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. Aún estaba él hablando a las multitudes, cuando su madre y sus hermanos se hallaban fuera intentando hablar con él, y no podían acercarse a él a causa de la muchedumbre. Y estaba sentada a su alrededor una muchedumbre, y le dicen: Mira, tu madre, tus hermanos y tus hermanas te buscan fuera y desean hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. De nuevo comenzó a enseñar a la orilla del mar, y se reunió en torno a él tanta gente, que tuvo que subir a sentarse en una barca en el mar, mientras toda la muchedumbre permanecía en tierra junto al mar. Les explicaba con parábolas muchas cosas, y les decía en su enseñanza: Escuchad, salió un sembrador a sembrar. Y ocurrió que al esparcir la semilla, parte cayó junto al camino, y vinieron los pájaros y se la comieron.
Parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida por no ser hondo el suelo. Pero cuando salió el sol, se agostó, y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos. Crecieron los espinos y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra cayó en tierra buena, y comenzó a dar fruto. Crecía y se desarrollaba, produciendo al 30, al 60 y al 100 por uno. Y decía: El que tenga oídos para oír, que oiga. Los discípulos se acercaron a decirle: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: A vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha dado. Porque al que tiene, se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Para que los que miran, miren y no vean, y los que oyen, oigan, pero no entiendan. No sea que en algún momento se conviertan y sean perdonados. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: Con el oído oiréis, pero no entenderéis. Con la vista miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos y han cerrado sus ojos. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Bienaventurados en cambio vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos ansiaron ver lo que estáis viendo, y no lo vieron, y oír lo que estáis oyendo, y no lo oyeron. De nuevo comenzó a enseñar a la orilla del mar, y se reunió en torno a él tanta gente, que tuvo que subir a sentarse en una barca, en el mar, mientras toda la muchedumbre permanecía en tierra, junto al mar. Les explicaba con parábolas muchas cosas, y les decía en su enseñanza: Escuchad, salió un sembrador a sembrar. Y ocurrió que al esparcir la semilla, parte cayó junto al camino, y vinieron los pájaros, y se la comieron. Parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida por no ser hondo el suelo. Pero cuando salió el sol, se agostó, y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos. Crecieron los espinos y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra cayó en tierra buena, y comenzó a dar fruto. Crecía y se desarrollaba, produciendo al 30, al 60 y al 100 por uno. Y decía: El que tenga oídos para oír, que oiga. Los discípulos se acercaron a decirle: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: A vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha dado. Porque al que tiene, se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Para que los que miran, miren y no vean, y los que oyen, oigan, pero no entiendan. No sea que en algún momento se conviertan y sean perdonados. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: Con el oído oiréis, pero no entenderéis. Con la vista miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos y han cerrado sus ojos. No sea que vean con los ojos
y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Bienaventurados en cambio vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos ansiaron ver lo que estáis viendo, y no lo vieron, y oír lo que estáis oyendo, y no lo oyeron. Y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos, y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Y les dijo: Id y predicad. El reino de los cielos está cerca. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, curad a los leprosos, expulsad a los demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Y les mandó que no tomasen nada para el camino, ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja, sino solo un bastón, que fueran calzados con sandalias y no llevaran 2 túnicas. No llevéis oro, ni plata, ni dinero en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. No vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En cualquier ciudad o aldea en que entréis, informaos sobre quién hay en ella que sea digno, y quedaos allí hasta vuestra partida. Al entrar en una casa, saludadla, y si la casa es digna, descienda sobre ella vuestra paz. Pero si no es digna, vuestra paz revierta sobre vosotros. Y si en algún sitio no os reciban ni os escuchan, salid de allí y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. En verdad os digo que en el día del juicio, la tierra de Sodoma y Gomorra será tratada con menos rigor que esa ciudad. Partieron y recorrían las aldeas evangelizando, y predicaron que hicieran penitencia. Y expulsaban muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los curaban. Y decía: El reino de Dios viene a ser como un hombre que echa la semilla sobre la tierra. Y duerma o vele noche y día, la semilla germina y crece, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma da el fruto. Primero la hierba, después la espiga, y por fin el trigo maduro en la espiga. Y en cuanto el fruto está a punto, enseguida mete la hoz, porque ha llegado la siega. Y decía: ¿A qué asemejaremos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Pero una vez sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que se hace un árbol, hasta el punto de que los pájaros del cielo vienen a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, hasta que todo fermentó. Todas estas cosas las decía Jesús en parábolas a las muchedumbres, y nada les decía sin parábolas,
para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca en parábolas, proclamaré las cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Pero a sus discípulos les explicaba todo aparte. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al hallarlo un hombre lo oculta, y en su alegría va y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. También es semejante el reino de los cielos a un comerciante que busca perlas finas, y cuando encuentra una de gran valor, va y vende todo cuanto tiene y la compra. Asimismo, el reino de los cielos es como una red barredera que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan, recogen los buenos en cestos y tiran los malos. Así será al fin del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, y los arrojarán al horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Sí, le respondieron. Él les dijo: Por eso, todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Cuando terminó Jesús estas parábolas, aquel día, al atardecer, viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, les dijo: Crucemos a la otra orilla. Y despidiendo a la gente, le llevaron con ellos en la barca tal como se encontraba, y le acompañaban otras barcas. Y partieron. Mientras ellos navegaban, se durmió y se desencadenó entonces un vendaval. Y las olas caían sobre la barca, de modo que se inundaban y corrían peligro. Él estaba durmiendo sobre un cabezal en la popa. Se le acercaron los discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, increpó al viento y dijo al mar: ¡Calla! ¡Enmudece! Y el viento cesó, y sobrevino una gran bonanza. Entonces les dijo: ¿Por qué os asustáis? ¿Todavía no tenéis fe? ¿Dónde está vuestra fe? Ellos, llenos de temor, se decían sorprendidos: ¿Quién es este que manda a los vientos y al agua y le obedecen? Y llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos, enfrente de Galilea. Apenas salir de la barca, vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre de la ciudad, endemoniado. Desde hacía mucho tiempo no llevaba ropa, ni habitaba en casas, sino en los sepulcros. Nadie podía tenerle sujeto, ni siquiera con cadenas, pues había estado atado muchas veces con grilletes y cadenas, pero él había roto las cadenas y deshecho los grilletes, y nadie podía dominarlo. Y el demonio lo empujaba al desierto. Se pasaba los días y las noches en los sepulcros y por los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Al ver a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él, y gritando con voz potente dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Has venido aquí antes de tiempo para atormentarnos? Porque le decía: Sal, espíritu inmundo, de este hombre.
¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Pues habían entrado en él muchos demonios, y le suplicaba con insistencia que no lo echara de aquella región y que no les ordenase ir al abismo. Había por allí junto al monte una gran piara de cerdos paciendo, y le suplicaron, diciendo: Envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y se lo permitió. Salieron los espíritus inmundos y entraron en los cerdos. Y la piara, de unos 2000, se lanzó con gran estruendo por la pendiente hacia el mar, donde se iban ahogando. Al ver los porqueros lo sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y en los campos. Enseguida salió toda la ciudad al encuentro de Jesús, y vieron al que había estado endemoniado, al que había tenido a Legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y les entró miedo. Los que lo habían visto les contaron lo que había sucedido con el que había estado poseído por el demonio y con los cerdos. Y toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió que se alejara de ellos y de su región, pues estaban dominados por un gran temor. Cuando subió a la barca, el que había estado endemoniado le pidió quedarse con él, pero no lo admitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, con los tuyos, y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Se fue y comenzó a contar en la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos se admiraban. Habiendo atravesado de nuevo Jesús en la barca hasta la otra orilla, se reunió una gran muchedumbre a su alrededor. Él estaba junto al mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo, se postra a sus pies, suplicándole con insistencia, diciendo: Mi hija está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Porque tenía una hija única de unos 12 años y se estaba muriendo. Mientras iba, la multitud le apretujaba. Se fue con él, y le seguía un gran gentío que le apretujaba, y una mujer que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había sufrido mucho por parte de muchos médicos, y había gastado todos sus bienes, sin provecho alguno, sino que iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y le tocó el manto, porque se decía: Si al menos logro tocar sus vestidos, me curaré. Se acercó por detrás, le tocó el borde del manto. Al instante se secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada de su enfermedad. Y al momento, dándose cuenta Jesús de la virtud que había salido de él, vuelto hacia la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Al negarlo todos, dijo Pedro: Maestro, la muchedumbre te aprieta y te empuja. Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque he notado que una fuerza ha salido de mí. Y miraba a su alrededor para ver a la que lo había hecho. La mujer, asustada y temblando, sabiendo lo que había ocurrido, se acercó, se postró ante él y le dijo toda la verdad. Él entonces le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba él hablando cuando llegan de la casa del jefe de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas ya al maestro? Pero Jesús, al oírlo, le dijo: No temas, basta que creas y se salvará. Después de llegar a la casa, a nadie permitió que entrara con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, y el padre y la madre de la niña. Y al ver el alboroto y a los que lloraban y a las plañideras,
a los músicos fúnebres y a la gente alterada. Comenzó a decir: ¿por qué alborotáis y estáis llorando? No lloréis. Retiraos. La niña no ha muerto, sino que duerme. Pero se reían de él, sabiendo que estaba muerta. Pero él, echando a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que le acompañaban, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo en voz alta: Talita cum. Que significa: niña, a ti te digo, levántate. Volvió a ella su espíritu, y enseguida se levantó la niña y se puso a andar, pues tenía 12 años. Y quedaron muy asombrados. Les encargó con insistencia que nadie lo supiera. Luego les dijo que diesen de comer a la niña, y esta noticia corrió por toda aquella comarca. Al marcharse Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos que decían a gritos: ¡ten piedad de nosotros, hijo de David! Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer eso? Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: hágase en vosotros según vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Pero Jesús les ordenó severamente: mirad, que nadie lo sepa. Ellos, por el contrario, en cuanto salieron, divulgaron la noticia por toda aquella comarca. Cuando estos se fueron, le presentaron a un endemoniado mudo, y arrojando al demonio, habló el mudo. Y las gentes admiradas decían: jamás se ha visto cosa parecida en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por la virtud del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las muchedumbres, se llenó de compasión hacia ellas, porque estaban fatigadas y abatidas, como ovejas sin pastor. Entonces les dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos, y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Y les dijo: id y predicad. El reino de los cielos está cerca. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, curad a los leprosos, expulsad a los demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Y les mandó que no tomasen nada para el camino, ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja, sino solo un bastón, que fueran calzados con sandalias y no llevaran 2 túnicas. No llevéis oro, ni plata, ni dinero en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. No vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En cualquier ciudad o aldea en que entréis, informaos sobre quién hay en ella que sea digno, y quedaos allí hasta vuestra partida. Al entrar en una casa, saludadla, y si la casa es digna, descienda sobre ella vuestra paz. Pero si no es digna, vuestra paz
revierta sobre vosotros. Y si en algún sitio no os reciban ni os escuchan, salid de allí y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. En verdad os digo que en el día del juicio, la tierra de Sodoma y Gomorra será tratada con menos rigor que esa ciudad. Partieron y recorrían las aldeas evangelizando, y predicaron que hicieran penitencia. Expulsaban muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los curaban. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa seréis llevados ante los gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos y los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué habéis de hablar, porque en aquel momento se os comunicará lo que habéis de decir. Pues no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre responderá en vosotros, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que habréis de decir. Grabaos, pues, en vuestros corazones el no preocuparos por lo que habéis de responder, porque yo os daré una elocuencia y sabiduría que no la podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados incluso por padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres para hacerlos morir. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero quien persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no acabaréis las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no está por encima del maestro, ni el siervo por encima de su señor. Al discípulo le basta llegar a ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa le han llamado Beelzebul, ¿cuánto más dirán de los de su casa? No les tengáis miedo, porque nada hay oculto que no vaya a manifestarse, ni secreto que no llegue a conocerse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz, y lo que oís al oído, pregonadlo sobre los terrados. A vosotros, amigos míos, os digo, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, y hecho esto, no pueden hacer nada más. Os enseñaré a quién habéis de temer. Temed al que después de dar muerte, tiene poder para arrojar en el infierno. Sí, os lo digo, temed a éste. Porque aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes la fama de Jesús, pues su nombre se había hecho famoso, y decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso tiene el poder de hacer milagros. Otros, en cambio, decían: es Elías, y otros: es un profeta como los demás profetas. Pero Herodes, cuando lo supo, decía: este es Juan, a quien yo decapité, y que ha resucitado. Y deseaba verlo,
Y es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel a causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, a la que había tomado como mujer. Porque Juan decía a Herodes: «No te es lícito tener a la mujer de tu hermano». Herodías le odiaba y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, pues reconocía que era un hombre justo y santo, y lo protegía, y cuando lo oía se angustiaba, pero lo escuchaba con gusto. Y queriendo matarlo, temía al pueblo porque lo tenían por profeta. Pero llegó un día propicio en el que Herodes por su cumpleaños ofreció un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los príncipes de Galilea. Entró la hija de Herodías. Bailó y agradó a Herodes y a sus invitados. El rey dijo a la muchacha: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Y le juró varias veces: «Te daré todo lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Y saliendo, preguntó a su madre: ¿qué le pido? La cabeza de Juan el Bautista. Volvió luego con prisa donde estaba el rey. Le pidió: quiero que me des enseguida, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero por el juramento y por los comensales no quiso desairarla. Al instante envió el rey a un verdugo con orden de traer su cabeza. Este se marchó, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron, tomaron el cuerpo muerto, y le dieron sepultura, y fueron a dar la noticia a Jesús.